para que usted esté enterado de todo el panorama previsional aquí en la Argentina. Muy pero muy buenos días, ¿cómo te va, Flor? Un gusto estar contigo. Muy buenos días, Carlos. Un placer como cada sábado. Bueno, no sé si lo estabas viendo, porque obviamente estabas acomodándote para salir al programa, pero bueno, hice una pequeña introducción recordando, no tiene nada que ver con la parte previsional, pero seguramente tiene que ver con tu acervo y con la formación educacional que has tenido. Y hablé del doctor René Favaloro y los 50 años de su fundación, de las 50 millones de personas que el método Favaloro salvó de morir, esta gente y todo lo que va a seguir salvando, pero por sobre todas las cosas resalté los valores éticos y morales que tenía el doctor Favaloro y que lo llevó a quitarse la vida porque chocó con puertas que nunca se le abrieron para que su fundación pudiera seguir adelante. En el programa de ayer a la noche, que se emite por Canal 13, que conduce Guido Casca, recaudó más de 200 millones de pesos para la Fundación Favaloro. Realmente chapó, pero nos costó que el doctor Favaloro tuviera que quitarse la vida para que realmente se abrieran algunos ojos que no se abrieron y que muchos funcionarios que le cerraron la puerta hoy camaleónicamente mezclados en distintos partidos políticos, nos siguen gobernando. Solamente eso para ponerte en día y que es un poco, si lo llevamos al tema previsional, eh, lo que está pasando, donde se le está dando la espalda a aquellos que durante muchísimos años colaboraron con el sistema y que hoy se ven con un portazo en la cara tratando de llegar, ni siquiera digo a fin de mes, al día 15 o al día 20, si es que llegan a esa fecha. Sí, y retomando esta cuestión y con las últimas noticias que se han dado a conocer también en este último día, y lamentablemente el padre de un periodista fallece afiliado al PAMI por la falta de entrega de un marcapasos. Y generalmente cuando tratamos el tema del PAMI, más allá del tema de los medicamentos, ¿no? Que suele ser alguna complicación, y tratan de dar herramientas como para que aquellos que están afiliados puedan acceder al subsidio, puedan tener los medicamentos al 100%, etcétera. Pero en este caso, eh, que se dio a conocer, ¿no? Pero hay tantos otros casos como este, el padre de este muchacho tenía que someterse a una operación, suele ser bastante sencilla, ¿no? Es de práctica común, pero el tipo de marcapasos que solicitaban no tenían stock, entonces se hizo el pedido de otro marcapasos eh, y no había respuesta, ¿sí? Algo que suele suceder, lamentablemente, pero pasa y pasa frecuentemente, y entonces el hijo se tuvo que mover para conseguir ese marcapasos. Le dieron la posibilidad de ir a buscar uno a Mataderos, ¿sí? Porque si no tenía que esperar hasta el viernes y logró eh, que poder ir a buscarlo para el día martes. ¿Qué fue lo que pasó? Lamentablemente el padre fallece ese mismo martes a la madrugada sin que el hijo pudiera ir a retirar el marcapasos. Pero lo que es aún más grave es que cuando en la desesperación, ¿no? Porque en esto se va la vida de los familiares y de los allegados a uno, tuvo una brillante idea que fue la de correr con los gastos por su cuenta. No hay ni que decir que los valores de las operaciones están muy lejos de ser económicas y, bueno, conseguir el tema del marcapasos. Pero ¿qué le dijeron? Que podía perder la afiliación al PAMI. Entonces uno está en una situación bastante complicada en la que se le está yendo la vida de un familiar, en este caso nada más y nada menos que la de un padre, y encima se tiene que encontrar con estas respuestas, ¿no? Que ante eh, la falta de la prestadora, que en este caso es el PAMI,
de poder acelerarle el proceso y hacer las cosas como corresponde, y tener que salir a hacerlo uno por su cuenta, la posibilidad de que el padre perdiera su afiliación y con eso toda la cobertura, ¿sí? No solamente la cobertura de los marcapasos, sino también el tema de los medicamentos. Y como si todo esto fuera poco, porque fallece, ¿sí? PAMI salió a dar explicaciones, que es lo que se espera, ¿sí? Eh, pero siempre la responsabilidad va para otro lado y no en este caso, ¿no? Dijeron que al señor lo habían internado en un centro sin la complejidad suficiente, que el trámite se había gestionado por vía de excepción, que luego se cayó, pero que fue aprobado a las 5 horas, ¿no? Como queriendo decir que hubo celeridad en el proceso, pero que lamentablemente había fallecido antes de que se pudiera retirar el marcapasos. Insisto, esto fue gracias a la gestión del hijo, que intervino para que no tuviera que esperar hasta el viernes, sino él mismo ir a buscar un marcapasos distinto del que correspondía, pero al fin y al cabo uno que por el momento pudiera servir el día martes. Y que están haciendo averiguaciones con respecto a la historia clínica, ¿sí? Eh, pero bueno, estas cuestiones, y como dice el periodista, hijo de este señor, la idea es que sirva para los demás esta experiencia. Y yo sé que son momentos difíciles, ¿no? Que uno la cabeza la tiene en tratar de solucionar el problema, ir por las vías que corresponden. Y es cierto también que no todos tienen el dinero al momento o la liquidez como para afrontar una, una operación, ¿sí? Del propio bolsillo, o tener que ir a buscar los instrumentos que se requieren para la operación. También pasa bastante con el tema de reemplazos, cuando se necesitan prótesis que no las consiguen, que no llegan, que a la gente la hace esperar. Y en eso también, no, por ejemplo, en el tema de los reemplazos, ¿sí? Cuando se necesitan las prótesis, no es que se le vaya la vida particularmente, pero sí hay un desgaste físico bastante notorio en los pacientes que están internados mucho tiempo y sobre todo a partir de determinada edad. No soy una experta en el tema, pero sí lo he visto bastante. Opciones que se pueden manejar en esos momentos. Recurrir a un amparo, ¿sí? Pedir una medida cautelar y sin que el juzgado se expida, la juez expida sobre el fondo de la cuestión, lograr alguna medida rápida para que no sucedan estas cosas, más allá de la responsabilidad que tiene el organismo, ¿no? Y los incumplimientos de los deberes. Habría que iniciar algún sumario administrativo y tratar de determinar responsabilidad, ¿no? Eso ya va por otra vía, pero tampoco puede ser que se amparen en estas cuestiones, ¿no? Que diciendo que hubo celeridad y que el proceso fue el que correspondía, cuando claramente, en este caso en particular, el hijo da a conocer que tuvo que ocuparse para poder conseguir otro marcapasos en otro lugar, ir a buscarlo, fatalmente, ¿no? No pudo llegar porque recibe la llamada el mismo día a la madrugada. Sí, Pero son cuestiones... Sí, Carlos. no, no, digo que es realmente lamentable, porque en salud siempre tiene que haber previsibilidad. Cuando hay un reemplazo de cadera, por ejemplo, eh, los médicos son muy expeditivos y muy concretos en el pedido del reemplazo. ¿eh? Pero no se pide uno, vienen varios, no van de a uno, porque no todos, por ahí por la marca, porque puede ocasionar rechazos. O sea, uno no es médico, pero más o menos se informa cómo es la situación. En este caso debería haber marcapasos, digamos, aunque sea provisorios, pero para salvar la situación hasta tanto conseguir
el que realmente corresponde. Entonces, no se toman las medidas, se descuidan. Por eso yo siempre digo, y lo dije al principio, los funcionarios le dan la espalda a la gente. Entonces ahí es donde está el problema, porque PAMI debería tener los recaudos suficientes, sabiendo que las personas mayores, nadie está exento de un problema cardiológico, pero las personas mayores tienen muchas más posibilidades de tenerlo. Entonces, Favaloro alargaba la vida de la gente a través de su invento, de su estudio, de cómo hacer ese famoso bypass. Bueno, de la misma manera tendría que PAMI tener de alguna manera anticiparse teniendo los elementos necesarios para este tipo de urgencias. Entonces, qué sé yo, no sé, me da cosa porque ellos también van a llegar a viejo. Esas personas también van a llegar a viejo cariñosamente, ¿no? A mayores, adultos mayores, vamos a llamarle como debe ser para que la gente no tome a mal el exabrupto que acabo de decir. Pero lo dije con cariño, ¿eh? Todos vamos a llegar a una edad donde vamos a necesitar, ojalá no, una atención médica poquito superior o superior a la común, ¿eh? Y hoy la medicina ha avanzado como para darnos la posibilidad de vivir dignamente, de salud hablando, llegando a una edad avanzada y bien. Bueno, PAMI debería hacer eso. Pero cuando tenemos funcionarios burócratas que no le importan la gente y se mueven por un expediente, pero no se mueven, primero con esto que tenemos acá en el medio que se llama core, ¿no? Corazón, y que solamente piensan en números, esos funcionarios no sirven. Realmente sirve que tiene corazón. Obviamente, no estamos hablando de aquellos que favorecen a uno, a otros. No, no. Funcionarios para el tema, para que funcionen. Porque el que sirve, sirve. Y el que no sirve, afuera. Es un lugar muy delicado ser funcionario del PAMI. Porque tiene en sus manos, aunque no sea médico, la vida o la muerte de una persona. Y ya no estamos hablando de cirugías, estamos hablando de medicación. Hay medicación que es necesaria, ¿eh? Para la vida de la persona. Llámele quimioterapia o de enfermedades crónicas. Ya cuando comienza a negar a ciertas personas que no tienen la capacidad económica para comprar esos remedios, ya los están matando. No digo más. Ni que, hab- ni que hablar el tema de, insisto, ¿no? Porque a veces uno piensa, bueno, el trámite del pedido, de un marcapasos, de modificar el, el tipo, el modelo, porque no hay stock, ¿no? Y parece todo bastante burocrático, pero atrás de estos pedidos hay gente que se está yendo, sí, pero que se está yendo de esta tierra, que se va de la vida en estos trámites. De hecho, el trámite se inicia antes del fin de semana, vino el fin de semana y en esos 2 días, ¿no? Que uno dice, bueno, todos Tier- los que estamos acá y que estamos o hablando en la radio, escuchándola, uno piensa en el fin de semana que va a ser. Hay gente que se le está yendo la vida en estos 2 días de fin de semana. Bueno, en esos 2 días no actuó nadie, ¿sí? Tierra, Nadie. tierra de nadie, Lunes, tierra de nadie. Pero no solamente, ahora pasamos al problema previsional, ¿no? Pero yo te doy fe, porque lo he pasado, no conmigo, con mis padres, con familiares, amigos, sábado y domingo, no solamente PAMI, la gran mayoría de las instituciones médicas o sanatoriales es tierra de nadie. O sea, va la gente que está de guardia, los que son los que de alguna manera reemplazan a los que van de lunes a viernes, que no tienen ni idea el paciente que van a recibir y que hay un solo médico tal vez en 5 pisos. Entonces, el sistema de salud nuestro es sádico. Permítame en el término. Es sádico. Es sádico. Donde lo único que importa es tener el beneficio económico. Que no está mal. Que no está mal. Pero tiene que estar acompañado de la solidaridad. Tiene que estar acompañado de tener
las ideas bien puestas en lo que es atender un paciente. Y si el paciente está, hay que atenderlo, sea sábado, sea domingo. Hay que crear las condiciones para que ese paciente tenga excelencia. Entonces, para ahorrarse plata, el cardiólogo está de turno pasivo, el gastroenterólogo está de turno pasivo, el traumatólogo está de turno pasivo. Entonces hay un chico clínico como que recién empieza, que tiene poca experiencia y es el que paga el pato de estar sábado y domingo y que tiene que tomar decisiones no por un paciente, por 20 o 30, y no con todos los fierros que necesitan. ¿eh? Entonces, Milei, ajustar las tuercas. ¿eh? Ajustar las tuercas. Pasamos al tema previsional rápidamente, pues se nos va el tiempo. ¿Qué se nos viene? Bien rápido, jubilación mínima 390.277,18. La PUAM va a estar en el orden de los 326.221 y las pensiones no contributivas en 294.194. Y si me lo permiten, una cuestión más es que se rechazó el veto de Milei con respecto a la emergencia en discapacidad y finalmente queda aprobada una deuda que se tenía con uno de los sectores más vulnerables, ¿sí? Eh, y que ahora también van a poder estar mejor los prestadores de los servicios, ¿sí? Eh, que, que era algo que se necesitaba. También los aumentos, así que hay buenas novedades en el sector previsional en lo que corresponde a esta parte, ¿no? Porque hay que recordar también que no, o sea, que sí prosperó el veto presidencial respecto de los aumentos a los jubilados, así que eso queda igual, va a quedar con los valores que he mencionado, esos valores son con el bono incluido, ¿sí? Por ahora no hay reformas, no hay el aumento del 7,2%, ni tampoco el aumento del bono, ni mucho menos la actualización del bono por el índice de precios al consumidor. Pero sí reformas en lo que refiere a discapacidad, que era algo que tanto se esperaba y algo que generalmente digo y que me parece que en estos tiempos es importante. Hubo 7 votos negativos, ¿sí? Así que para aquellos que votan eh, y que hay elecciones también próximas, hay que seguir al partido que uno vota, hay que seguir a aquellos que tienen el poder de decisión y ver, ¿sí?, quiénes son y cuáles son los fundamentos por los que aprueban o por los que rechazan este tipo de leyes. Sí. Lo que más me llama la atención, Flor, es que los mismos que votaron a favor de la discapacidad votaron en contra de los jubilados. Y eso demuestra lo camaleónico de los políticos que tenemos. Porque ambos eran solidarios y necesarios. Porque un 7% de aumento a los jubilados no mueve ningún amperímetro. No mueve ningún amperímetro. Entonces, esas cosas que son movidas entre gallos y medianoche, tenemos que terminarlas. Tenemos que terminarlas de una vez. Basta de darle la espalda a la gente. Bueno, te pusiste en pausa, Flor. Acá estoy. Ahí sí, ahí te vemos. Bueno, te digo que estamos padeciendo el mismo síndrome porque te veo que estás luchando con tu resfriado. Ay, sí. Y Es temporada. yo amanecí así también, así que bueno. eh, es el frío, salimos del calor, frío, en fin. Te agradezco mucho tu participación, mis respetos para toda tu familia, un gran cariño para vos, gracias por estar, Flor. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Bueno, pasaba la doctora Florencia Marcarián. Vamos a una pequeñita pausa. Vamos a resumir lo que ha acontecido en la semana a través del Expreso News, que enseguida ya lo tenemos aquí con nosotros. Y después venimos con el licenciado Alberto Enganí y toda la política social y económica. Así que vamos al Expreso News para el resumen de noticias. Ya lo tenemos.
Noticias en 60 segundos de expresonews.com. Con la intención de terminar con la volatilidad del dólar, el gobierno anunció la intervención en el mercado cambiario. En La Plata, Axel Kicillof y Sergio Massa encabezaron el cierre de campaña de Fuerza Patria, mientras que en Moreno, Javier Milei defendió a su hermana Karina. El juez federal Alejandro Maraniello prohibió difundir los supuestos audios vinculados a Karina Milei. La Fundación Libertad y Progreso informó que la inflación de agosto fue del 2%. El Senado rechazó el veto a la ley de discapacidad y le dio media sanción al proyecto que limita los DNU presidenciales. El Banco Central informó que desde la apertura del cepo, los argentinos compraron más de 10.000 millones de dólares. En su último partido con la selección en nuestro país, Lionel Messi brilló y Argentina derrotó 3-0 a Venezuela. Expreso News. Lo que tenés que saber.